experiencia de este segundo domingo de Adviento sigue siendo la Epifanía, la manifestación de Dios a los hombres. No somos nosotros los que nos hemos acercado a Dios y lo hemos encontrado, sino que es Dios quien ha venido a nosotros y se nos ha dado a conocer. Ha dado a luz su rostro. Primero a los pobres de espíritu, como fueron los pastores, y inmediatamente a los extranjeros, a los magos venidos de pueblos pues alejados, y también en medio del pueblo de Israel. Se pone a la fila de los pecadores como uno más, asumiendo nuestras pequeñeces, debilidades, nuestro ser pecadores, y el día de hoy se manifiesta como esposo, que viene como novio a conquistar a la novia para las bodas. Y es que la historia de la salvación consiste en esta relación de la seducción de un Dios que es amor por su pueblo, en una conquista que se compara a la de un novio por su novia, para convertirla en esposa digna hasta llegar a ser una sola cosa con él y mostrar así la fecundidad en el hacer de todas las gentes discípulos suyos. De aquí que el signo de la llegada del Mesías en el pueblo de Israel eran esposos, boda, alegría, banquete, fiesta, buen vino. Ya en una de las oraciones que rezamos los sacerdotes, orábamos así: hoy la Iglesia se ha unido a su celestial esposo, porque en el Jordán Cristo la purifica de sus pecados. Los magos acuden con regalos a las bodas del Rey y los invitados se alegran por el agua convertida en vino. Pues hoy se nos convoca a experimentar y vivir este gran misterio, haciendo presente la antigua alianza como un intento de Dios de declarar su amor y seducir al pueblo, constatando pues que ese pueblo, por la venida arriesgada del Señor a hablar, pues puede rechazar, puede huir, puede traicionar, es decir, puede ser infiel y romper. Pero vemos esa insistencia obstinada por parte de Dios, que llega hasta el llamado plenitud de los tiempos, cuando Dios mismo tomó nuestra carne y establece una nueva y definitiva alianza, basada en el vino nuevo, figura de la sangre de Cristo, del amor de Dios derramado en nuestros corazones. La Eucaristía es el banquete por la cual somos capaces de la comunión con Dios y con todo el género humano. Sentirnos amados por Dios no es suficiente. El Señor espera que amemos a Dios como somos amados por Él y al prójimo con ese mismo amor. Entonces estaremos experimentando, viviendo y difundiendo la nueva alianza y eterna. La salvación consiste en esta nueva relación con Dios. El vino nuevo que establece estas relaciones es la gratuidad en el amor, la lógica del enamoramiento, el sacrificio. Por eso seremos considerados verdaderos discípulos de Jesús. El beber la sangre de Cristo nos transforma y capacita para participar en la naturaleza divina, que se define por lo que es vida y amor. La Iglesia hoy, como decíamos en la oración, se une a su celestial esposo. Dios se hizo hombre para que el hombre sea Dios. El motivo de la encarnación es la divinización del hombre. En el fracaso de la antigua alianza se oscurece la imagen divina en nosotros
se pierde de alguna manera la capacidad de amar. Era imposible, insuficiente, el cumplimiento de la ley. Hasta el amor humano se estrellaba contra la condición pecadora en el matrimonio, ¿verdad? Dios ha querido manifestar su gloria devolviéndonos la capacidad de amar, restaurando la imagen divina en nosotros. ¿Y cómo lo hace? Pues dándonos a comer su carne y a beber su sangre. Es decir, esa comunión con Él y hasta llegar a ser una sola carne, como era ideado el matrimonio desde el principio. Y así, no sin nuestra cooperación, porque el amor es libre, deja siempre en la libertad, pues irnos llevando a la perfección a quienes nos decidimos a peregrinar hacia las bodas del Cordero. Comprendamos el texto del Evangelio de hoy desde sus consecuencias, desde el final. Jesús, al manifestar su gloria, su ser esposo, pues provoca la fe en Él. Y sus discípulos creyeron en Él. Estas expresiones, discípulos, creyeron en Él, son la clave de lectura para poder comprender el texto de las bodas de Caná. La fe inicia no por el milagro en sí mismo, de convertir agua en vino, sino en entender el sentido de este signo, que va mucho más allá, su significado. Su significado es creer que este Jesús es ese Mesías esperado, el Hijo de Dios, y el que viene con una nueva alianza y eterna sellada en nuestros corazones, es decir, desde el amor. Es de este modo que se viene a la fe en la misión divina de Jesús. El discipulado, es decir, nuestra peregrinación, es lo esencial para nosotros. Aprender de Él, porque el vino nuevo, pues también se identifica con la enseñanza de Jesús, en este caminar con Él y conocerle, y experimentar pues sus palabras y sus gestos como camino, verdad y vida de nuestra vida. Por eso todo lo hemos de comprender en comunión con Él. La configuración en su persona, llegar a ser semejantes a Él. En fin, en este novio, novia que se encuentran, ¿verdad? Y hacen su vida no cada uno por su cuenta, sino como una sola carne y una sola sangre. Esto es lo que significa la unión de Cristo con su Iglesia. Por eso Jesús nos indica que hemos de interpretar el signo desde la totalidad del ministerio del mismo Jesús, no como un hecho aislado. María es la primera peregrina de esperanza, porque fue la primera discípula de Jesús. En este episodio la conoceremos aprendiendo de su Hijo a interpretar los signos de los tiempos. María, podríamos pensar que hablaba en principio de un vino material. Como buena mujer y madre, pues cae en cuenta de la falta del elemento más importante para una boda, como era el vino. El vino era signo de fiesta, de alegría, y la consecuente vergüenza que podían pasar ante los invitados los contrayentes. Muy posiblemente era una pareja que se iba a casar muy joven y además pobres, porque no tenían vino suficiente para poder celebrar la fiesta. Y María, como mujer, ve enseguida, aquí falta algo. Jesús es quien va a modelar su preocupación y la va a orientar hacia su participación, la de María, en su misión propia. Es decir, Jesús la declara madre del Rey y de la Iglesia. Y así la ve en esos momentos. Mujer, ¿qué importa? Pues a mí y a ti. Nuestra misión es otra, ¿verdad? Es decir, la eleva, en ningún momento la humilla.
Jesús le habla del vino como era entendido en la tradición bíblica. Era uno de los bienes de la nueva alianza, uno de los elementos esenciales del banquete mesiánico. Y posteriormente los profetas hablarán del vino como uno de los símbolos preferidos para designar la ley nueva que enseñaría un día el Mesías. Jesús responde a su madre tal como lo hizo en su tiempo la viuda de Sarepta al profeta Elías. ¿Qué hay entre tú y yo, hombre de Dios? En el contexto de muerte y resurrección del hijo de la viuda. Esto fue figura de lo que iba a suceder. Muerte de Jesús para el perdón de los pecados y su resurrección para iniciar una nueva vida. María, por tanto, tiene una misión fundamental, ser madre de los hombres. Ahí está en la cruz. Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Jesús llama a María con el título honorífico de mujer. Es decir, Gebirá, que significaba señora, reina, madre del rey. La gran intercesora para cualquier necesidad del pueblo se hacía no a la esposa del rey, sino a la madre del rey. De ningún modo María oscurece ni disminuye la única mediación de Cristo, sino que más bien muestra su eficacia. San Juan Pablo II decía de ella: esta nueva maternidad de María es fruto del nuevo amor, que maduró en ella definitivamente junto a la cruz por medio de la participación en el amor redentor de Jesús. María es quien intercede, quien se pone en medio de Jesús y de las privaciones de los hombres. Se pone en medio, esto es, mediadora, en su papel propio de madre, consciente que como tal puede hacer presente al Hijo las necesidades de los hombres. María de algún modo desea hacer presente el poder de salvación de Jesús para socorrer toda desventura humana, sobre todo en los pobres, esta pareja pobre. María se presenta como portavoz de la voluntad de Jesús al decir: haced lo que Él os diga. Y a veces parece complicado llenar las 6 tinajas de agua. Pues hacedlo, ¿verdad? Confiemos. Muchas veces nos parece ilógico hacer lo que Jesús está diciéndonos, pero María es figura de lo que es y hace la misma Iglesia de Cristo. Simplemente indica: haced lo que Él os diga. Consideremos aquí ya al pueblo representado en Jerusalén y después en María, que será a su vez figura de la Iglesia. Un pueblo que espera justicia, salvación, colabrora. Un pueblo, la Iglesia, de pobres y para los pobres. Los dones que presentará Jesús como esposo para embellecer a su esposa serán la justicia y la salvación, porque su amor por la ciudad, María y su Iglesia es fiel y eterno. Por eso la primera lectura que leemos el día de hoy. La respuesta de María es modélica, como en la anunciación del ángel, la respuesta propia de la Iglesia, de todo quien se decida a seguir a Jesús. Haced lo que Él os diga. Es decir, nos declaramos de alguna manera siervos de la palabra. Hágase en mí según tu palabra. Siervos de la enseñanza de Jesús. Nos viene a la memoria esas palabras en las que el faraón ordena que vayan a José y hagan lo que José les diga. María, la señora, la madre del rey, Gebirá, hace posible que Jesús inicie su reinado, que muestre su poder y manifieste su gloria a los suyos. María es la reina madre del rey mesiánico que hace posible las bodas del Verbo con la humanidad y goza de la mayor atención regia cuando intercede por nosotros los hombres. Que se sienta a la derecha de Cristo, con una presencia real y activa,
porque Jesús lo ha querido. Con el simbolismo de las 6 tinajas de piedra. Indica ese corazón muchas veces endurecido, ese corazón de piedra y no de carne. Jesús indicaba pues el ritualismo estéril o el legalismo ineficaz en que había caído la antigua alianza traída por Moisés. Las tinajas servían para las purificaciones de los judíos. Es Jesús quien viene a traer la gracia y la verdad, la luz y la vida. Él mismo es la palabra, el mensaje, la enseñanza. Esa agua no se convierte en vino, sino que el vino se convierte en sangre de Cristo. El vino abundante de Caná, unos 600 litros, representa la enseñanza de Jesús, que hay de sobra para todas las gentes y todos los hombres. Cristo es la salvación, por eso dirá, aprended de mí. Es el don de Dios, el bien mesiánico. Pero para recibir a Jesús, su enseñanza, se requiere nuestra colaboración. Así como tuvieron que llenar las tinajas de agua, así pide que pongamos todo de nuestra parte. Jesús libera y transforma radicalmente nuestra vida, pero no sin nuestra cooperación. Juan, fijémonos bien, no habla de milagro, a pesar de las malas traducciones, sino que habla de semeion, es decir, signo, símbolo de una realidad, misterio. Y el misterio cristiano es la muerte y resurrección de Cristo. Es así como Jesús anticipa y desvela de forma preliminar la abundancia de la salvación derramada en la cruz por el agua y la sangre. En fin, el don de Dios es la carne entregada y la sangre derramada de su Hijo. Lo que creemos, celebramos y vivimos en la Santa Misa de cada domingo. Esa es la nueva alianza y eterna, que consiste en amar a Dios como Cristo nos ama y amarnos los unos a los otros con ese mismo amor. Recordemos, Cristo es el esposo, la Iglesia es la esposa. Un solo cuerpo gracias a la Eucaristía, al besar la carne de Cristo en cada comunión. Esa es la alianza nueva y eterna. El inicio de nuestra fe y su crecimiento coincide y se identifica con el inicio de nuestra peregrinación, es decir, el discipulado, con esta gran esperanza. De momento estamos en noviazgo, el banquete definitivo que el Señor nos acogerá como su esposa será al final de los tiempos.